Hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy el doctor Villoldo y vamos a hablar del seminario de elaboración de dietas. Veréis, vamos a hacerlo por equivalentes, ¿vale? Porque es la manera más cómoda, más fácil y más sencilla de explicar este tipo de ejercicios. A ver, lo importante de todo esto es sobre todo aprender a hacerlo por equivalentes y luego pasarlos a intercambios, porque el equivalente es una cosa, que ahora lo explicamos todo más despacio, y el intercambio es otra muy diferente, ¿vale? Los equivalentes son, digamos, el número de cada grupo de alimentos, el número de veces que se va a repetir en la comida, ¿de acuerdo? El número de veces que vamos a poder meter proteína, vamos a poder meter lípidos o vamos a poder meter, por ejemplo, alimentos como féculas, frutas, verduras, lácteos. Y luego los intercambios va a ser la representación en comida real. ¿De acuerdo? Porque a un paciente le podemos decir, vas a tomar vas a tomar dos equivalentes de lácteos, pero claro, eso el paciente no lo va a entender. Y habrá que explicarle luego, con una tabla, que los equivalentes de lácteos se corresponden a, pues un equivalente es un yogur, dos equivalentes es una taza de leche, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este seminario de elaboración de dietas va a estar enfocado sobre todo al caso clínico que nos pueden preguntar en cualquier examen de nutrición, de dietética, de dietoterapia, de lo que sea. Vamos a ver un caso clínico muy estándar, muy típico, digamos, que sería el de una mujer de 66 años. ¿Qué nos van a dar? Pues nos van a dar normalmente una serie de datos antropológicos, ¿de acuerdo? Es decir, antropométricos, disculpadme, como por ejemplo la edad, la edad no es un dato antropométrico, de historia clínica, pero sí nos van a dar datos como por ejemplo la masa, la altura, circunferencia, pliegues, etcétera, ¿de acuerdo? Datos personales. ¿La antropometría para qué nos va a servir? Pues muy sencillo. Con esto vamos a valorar si la persona está sana o está en un estado de nutrición inadecuado, es decir, obesidad, sobrepeso o delgadez extrema. Normalmente nos van a poner una persona con sobrepeso o con obesidad. ¿Por qué? Pues porque es lo que más juego nos va a dar, es lo más típico, ¿no? Es lo más normal. Una dieta para perder peso. Pero como esto va a ser un caso clínico, no va a ser simplemente una persona que venga a perder peso, va a tener más miga. Entonces, aquí ya nos estamos dando cuenta que nos van a poner una analítica sanguínea, ¿de acuerdo? O alguna prueba funcional, o una espirometría, o una colonoscopia, cualquier prueba complementaria que nos diga que esta persona tiene enfermedades. En este caso, la analítica sanguínea nos sale con una glucemia en ayuna de 200, que es una barbaridad. Bueno, una barbaridad, no es tan grande para un diabético, para una persona, pero para una persona sana esto es mucho, sobre todo en ayunas. Una hemoglobina glicosilada alta también, colesterol LDL y triglicéridos altos también, es decir, nos la van a poner, valga la redundancia, con un montón de patologías. Entonces, es raro que tenga algún valor que esté normal, siempre todo lo que nos van a dar elevado, como diciendo, mira, pues va a ser diabética, además mal controlada, va a tener dislipemias, etcétera. Por supuesto, también en la historia clínica nos pueden poner directamente la enfermedad, ¿no? Es decir, directamente, pues tiene diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, u otras para complementar el caso clínico. Por ejemplo, en este caso, tenemos una insuficiencia renal crónica desde hace 2 años en un tratamiento conservador. Eso no significa que tampoco es una insuficiencia renal grave ni muy avanzada, pero tiene un tratamiento conservador. Una hipertensión arterial diagnosticada a los 44 años, bueno, pues ya sabemos que también es hipertensa, con osteoporosis, con una hernia de hiato y con depresión en tratamiento con IMAOS. Entonces, fijaos, esto es muy importante. Las enfermedades que nos dan, tanto las que nosotros intuimos, que por cierto ahora os contaré una cosa sobre esto, que a mí no me inspira mucha confianza cuando dan estos datos así, porque da mucho pie a malinterpretaciones y a errores, pero bueno, ya sea que nos den patologías mediante las analíticas o directamente mediante un diagnóstico hecho, nos van a poner un montón de cositas para que tengamos aquí que valorar a la señora, ¿vale? Pues diabetes, dislipemias, hipertensión. Esto al final es para que adaptemos la dieta simplemente. ¿La glucemia para qué va a ser? Pues para que le pongamos los hidratos de carbono justos y se los repartamos en las comidas propias y le demos las recomendaciones para un diabético. El colesterol lo mismo, para que le quitemos grasa, para que le bajemos el colesterol de la comida, igual que la hipertensión arterial, pues para que le bajemos un poquito de sal, para que le bajemos la sal, para que le subamos el potasio, el calcio, el magnesio, también con cuidado, porque claro, tiene una insuficiencia renal crónica, por lo que no debemos meterle mucho potasio tampoco, pero sí podemos bajarle el sodio.
En fin, enriquecer los alimentos con calcio y vitamina D. Para la hernia de hiato, por recomendaciones sobre no comer alimentos pesados, muy grasos, no acostarse después de comer, evitar chocolate, menta, irritantes, especias picantes. Simplemente son orientativos. En el caso de la depresión y tratamiento con IMAOs, como ya nos están metiendo un fármaco, ya tenemos que tener mucho cuidado porque hay una interacción farmacológica con los alimentos. Ya sabéis que la tiramina no se puede consumir cuando estamos tomando inhibidores de la monoaminoxidasa. Pero bueno, esto es una cosa que ya en el tema correspondiente de interacciones farmaconutrientes ya se estudia con más ahínco. Aquí simplemente los alimentos que tienen tiramina, pues como son el vino, algunos productos curados, el queso, etcétera, también hay que rebajarlos. No nos vamos a centrar en el caso concreto, no nos vamos a centrar en este caso en concreto. Vamos a aprender a hacer una dieta por equivalentes. Pero, evidentemente, esto hay que comentarlo para que sepáis qué os vais a encontrar y cómo trabajáis con ello. Normalmente os pedirán también muchas veces la evaluación antropométrica. A partir de los datos antropométricos, una evaluación, digamos, antropométrica. Es decir, pues que te pone el índice de masa corporal, si la compresión es mayor o menor, si está en los percentiles de circunferencia de brazo y pliegue tricipital que debiera. Emplear alguna fórmula se puede utilizar, de las que, bueno, según los datos que os den. Evidentemente, hay fórmulas que utilizan los pliegues y fórmulas que utilizan circunferencias, pero bueno, normalmente se mira en una tabla de percentiles y se valora si está en rango o no. Esto lo explicaremos ya en otro vídeo donde se habla de evaluación nutricional. El caso es que tenemos ya planteado el caso que tenemos delante. Lo que os quería comentar de esto, de las analíticas, es que esto no son diagnósticos. Estos son pruebas complementarias. Nunca en la vida una glucemia es un diagnóstico de diabetes. El diagnóstico de diabetes es propiamente un diagnóstico de diabetes. Si a mí me llega una analítica con una glucemia ayuna de 200, yo sospecho que tienes diabetes, pero no es un diagnóstico. ¿Por qué? Porque eso tiene que venir diagnosticado por el médico que te sigue. Otra cosa es que tú seas el médico y lo diagnostiques tú, claro, pero no estamos hablando de eso. Hay unos criterios diagnósticos, hay una serie de medidas y protocolos que hay que seguir antes de hacer un diagnóstico y, por supuestísimo, nunca nosotros, como dietistas, vamos a dar por hecho que estos son enfermedades del paciente. Si bien las vamos a tener en cuenta y podemos tratarlos como tal. Pero, por ejemplo, no deberíamos caer en la tentación de en el examen poner que, es que es un dislipémico, tiene hipercolesterolemia grado 1, grado 2, o tiene glucemia. No, siempre ponemos sospecha. Sospechamos diabetes por el nivel de glucemia. Y luego podemos poner, entre paréntesis, a la espera de que el médico lo confirme o a la espera de que se entreguen los resultados o lo que nos dé la gana decir. Bueno. Pues una vez que hemos comentado ya el caso clínico, nos deberían pedir hacer una evaluación nutricional, hallar la energía y los principios inmediatos que tenemos que meterle y, por supuesto, hacer una dieta correspondiente, ¿vale? Es decir, la dieta de este paciente. Punto pelota. Vamos a ver. Los primeros pasos son los más sencillos. Es decir, coger los datos y averiguar ¿qué dieta le vamos a poner? Simplemente a la fórmula de Harry Benedict o la que cada uno utilice, pues sabéis que hay unas cuantas, con peso, talla, sexo y con lo que nos digan también sobre si quiere perder, si no quiere perder, pues planteamos planteamos las kilocalorías que le corresponden al paciente. Imaginaos que, bueno, en este caso hacemos los cálculos necesarios y tenemos que al paciente le corresponden 1800 kilocalorías, ¿de acuerdo? Esto, como ya os digo, lo veremos con más detalle en otro vídeo, porque ahora mismo lo que nos interesa solo es hacer la dieta. Bueno, pues para 1800 kilocalorías vamos a plantearle cómo repartimos los principios inmediatos. El porcentaje de macronutrientes se va a repartir de la siguiente manera. Yo os recomiendo hacerlo de esta. Ahora bien, cada uno que siga evidentemente la que prefiera, porque no es la más estándar y no es la que todavía muchos profesionales están utilizando. Es la más apropiada, ¿de acuerdo? Porque es la más puntera y es evidentemente la más segura. Pero aún así, ya os digo, podéis hacerlo de esta manera o podéis, en cambio, hacerlo todo por porcentajes. ¿Y por qué digo todo por porcentajes de la otra manera? Porque esta no es haciéndolo todo por porcentajes. Esta es primero ajustando las proteínas por gramo de kilogramo de peso ideal. Es decir, teniendo el peso ideal del paciente, que ya también veréis cómo se hace, le damos 1 gramo por cada kilogramo,
¿Qué problema hay con esto? Imaginamos que... Esto es un ejemplo, como ya os digo, ¿eh? Todos los datos son inventados para que salga más o menos redondo. Imaginamos que pesa 80 kilogramos de peso y tal mi paciente, pues le pongo 80 gramos de proteínas. ¿Qué problema hay? Pues muy sencillo, que muchos autores todavía manejan y todavía trabajan el tema de que los macronutrientes se reparten por porcentajes y te van a decir, no, proteínas tiene que ser un 15%, pero es que la proteína siempre se tiene que dar por peso, siempre. Se procura que tenga un 15% del reparto energético, pero es que esto no tiene sentido hacerlo así, porque al final lo que de verdad importa en la enfermedad renal, lo que de verdad importa en la ganancia de masa muscular y lo que de verdad importa en todas las dietas en las que vamos a atender a las proteínas, es precisamente el peso ideal y los gramos de proteína que le damos al respecto. Las recomendaciones son de 0,8 gramos por kilogramo de peso ideal. Pero estas son las recomendaciones obsoletas, que muchos profesores todavía mantienen en sus temarios. 1 gramo no es en absoluto patológico. De cara a un examen, 0,8 gramos por kilogramo de peso ideal es más seguro, ¿de acuerdo? Pero 1 gramo por kilogramo de peso está estupendo para un paciente estándar. Luego es verdad que si ya encontramos que tiene la patología renal, pues evidentemente hay que bajarlo, ¿vale? Y puedes ponerle 0,6, 0,8, 1, 1,5, depende de la enfermedad que tenga y depende del estadio en el que esté, pero que son cosas que ahora mismo no nos interesan. Bueno, estos 80 gramos de proteína, ¿vale? Que en mi caso hipotético, como ya os he dicho. Recordad que no estamos hablando de este caso. Este ha sido un ejemplo, ¿vale? Esto es un hipotético. Bueno, tenemos 80 gramos de proteína porque mi paciente pesa 80 kilogramos de peso ideal. Entonces, aplicamos el factor de Atwater, que me dice que cada gramo de proteína me aplica 4 kilocalorías. Bueno, pues entonces estos son 320 kilocalorías en total, ¿no? 80 gramos por cada 80 gramos de proteína y cada gramo me da 4 kilocalorías. Pues ya está. Aquí tengo todas las kilocalorías que me va a aportar. Y bueno, le hacemos un porcentaje y así calculamos qué porcentaje del volumen calórico total estamos aportando. ¿Sabéis cómo se hace esto? Muy sencillo. Las calorías de las proteínas entre las calorías totales, hacéis esta división, 320 entre 1800 y lo que os salga lo multiplicáis por 100. Total, que tendréis aquí un 18, que sea un 18% del volumen calórico total. ¿De acuerdo? Veis que es muy parecido a un 15% que es lo que van a recomendar en todos los libros, pero aún así, este valor, hacerlo, digamos, a ojo, el 15%, no tiene sentido. Bueno, vamos ahora con los lípidos. Los lípidos sí los podemos poner directamente por el porcentaje. Entonces, los lípidos, si se hace con una dieta mediterránea equilibrada, con aceite de oliva, se pueden poner hasta un 40% del volumen calórico total. En realidad siempre suelen recomendar un 30 o un 35. Lo que pasa es que la dieta mediterránea con el aceite de oliva sí que se le está permitido normalmente poner un 40. Podéis hacer una dieta con 80% de grasa si queréis, ¿vale? Pero si es una dieta cetogénica o bueno, otro tipo de dieta que no viene al caso. Vamos a hablar aquí de una dieta medianamente mediterránea. Bueno, el 40% de 1800, ¿cuánto es? Pues multiplicáis 40 entre 100, que os va a dar 0,4, y ese resultado lo multiplicáis por 1800, ¿vale? Entonces os va a dar 720 kilocalorías, que son las kilocalorías que corresponden a los lípidos. ¿Qué hacemos? Pues según las leyes de Atwater, que nos dice que cada kilocaloría, bueno, cada kilocaloría no, que cada gramo de proteína, disculpadme, que cada gramo de lípidos nos aporta 9 kilocalorías, y tenemos 720 kilocalorías, pues dividimos las 720 kilocalorías entre las 9 kilocalorías que correspondería a cada gramo. Total, que nos salen 80 gramos de lípidos, ¿vale? Pues 80 gramos de lípidos es lo que vamos a poner. Y los hidratos de carbono, que son además los más controvertidos de todos los macronutrientes, los vamos a ajustar por descarte. ¿Por qué? Porque primero metemos las grasas, primero metemos las proteínas, después las grasas y ya finalmente lo que sobra, hidratos de carbono. ¿Vale? Porque generalmente los alimentos que son ricos en hidratos de carbono son los menos nutritivos. Si pensáis en las verduras y en la fruta, es decir, en las hortalizas, no son especialmente ricos en hidratos de carbono, también os lo digo. Bueno, el caso, completamos, es decir, del 18% que teníamos de proteínas y luego además el 40% que teníamos de lípidos, pues hacemos la diferencia que es un 42% y ya está, no hay que hacer más cálculos para hallar el porcentaje, ¿vale? Y hacemos un poco pues como con los lípidos, sabiendo que los hidratos de carbono aportan 4 kilocalorías
por cada gramo. Hacemos los mismos cálculos que estamos haciendo con los lípidos y listo. A mí me salen aquí 189, ¿de acuerdo? Que yo he redondeado a 190. Bueno, para convertir los equivalentes es muy sencillo, porque un equivalente no es ni más ni menos que 10 gramos de ese macronutriente. Entonces, si tengo 80 gramos de lípidos, son 8 equivalentes. Si tengo 80 gramos de proteínas, son 8 equivalentes. Y si tengo 190 gramos de hidratos de carbono, son 19 equivalentes. Simplemente. De manera opcional, ojo, de manera opcional, podemos hacer esto, que es repartir los hidratos de carbono en estos porcentajes. Los hidratos de carbono es un grupo, el macronutriente, se divide en subgrupos, que son los farináceos, es decir, pues, pasta, también entran las legumbres, por ejemplo, el pan, el arroz, la fécula, la patata, todas estas cosas, las frutas, los lácteos y las verduras, y se reparten con estos porcentajes. Por ejemplo, si 19 equivalentes es el total, multiplico 19 por 0,61, que es 61 entre 100, para hacer el porcentaje, y me da pues 11,59, que yo redondeo, por ejemplo, a 11,5. Aquí igual, las frutas, que es el 22%, pues 19, que son los equivalentes totales de hidrato de carbono, lo multiplico por 0,22, que es 22 entre 100, porque estoy haciendo el 22%. Me da 4,18. Bueno, pues redondeo a 4. Y ya está, lo hago con todos, y así tengo el número de equivalentes que sería, digamos, equilibrado de hidrato de carbono en cada uno de estos grupos de alimentos. Podéis redondear arriba y abajo, ¿de acuerdo? Redondear una cosa razonable. Es decir, por ejemplo, aquí en 4,18, pues pongo 4,5. No, hombre, está más cerca del 4 que del 4,5. Además que, por ejemplo, ¿sabéis cómo se redondea? Pues, siempre podéis redondear un poco como queráis, pero se redondea de una manera en estos cálculos muy sencilla. Hasta 5, ¿vale? Es decir, hasta 5 sin contar el 5, se redondea a la baja, ¿vale? Por ejemplo, 11,59, como es 11,5, ya no entraría aquí. 4,18, como la primera décima es menor que 5, se redondea a la baja, se queda con 4. ¿De acuerdo? Que por ejemplo aquí tenemos en el segundo número, en el primer decimal, que tenemos un número que es 5 o mayor, entonces se redondea a la alza. ¿Vale? Por ejemplo, 1,9 como el primer decimal, es decir, el segundo número que tenemos, que queda aquí detrás de la coma. Como el primer decimal es mayor que 5 o igual que 5, redondeamos a la alza, ¿de acuerdo? Y redondeamos a 2. ¿Vale? Después los redondeos son muy personales. También podéis no hace falta que redondeéis así, ¿vale? Pero es el consejo porque es la norma. Luego también es verdad que cuando vais a redondear, lo que quitéis de un sitio lo podéis poner en otro también, para que sea un poco más equilibrado. Pero bueno, lo ideal es que al final que os queden los mismos equivalentes de hidrato de carbono, después de este reparto, que tenéis aquí originalmente. No hace falta que os lo diga, pero el vídeo, en cuanto os perdáis o en algún punto queréis hacer cuentas y no de tiempo, sobra decir que lo paráis y lo veis tranquilo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos los hidratos de carbono, lípidos y proteínas pasados a equivalentes, que son, como ya os digo, son, digamos, los paquetes de 10 gramos de ese macronutriente que vamos a repartir en el momento que hagamos nuestra dieta ya por equivalentes. Entonces, este es el resumen que tenemos, ¿de acuerdo? 8 de lípidos, 8 de proteínas y 19 de hidrato de carbono. 35 equivalentes. Muy bien. Una vez, por cierto, que ya tenemos todo esto, digamos, todos los equivalentes preparados, ¿qué sería lo siguiente? Pues bueno, ver cómo los distribuimos a lo largo del día. Veréis, normalmente el reparto energético se va a hacer siempre atendiendo, por supuesto, a la rutina del paciente. Es decir, según las comidas que él haga. Os van a decir, os habrán dicho seguramente muchas veces lo de que las 5 comidas al día son hiper fundamentales y que no se puede alterar porque tiene efectos perjudiciales en la salud. Eso es una mentira como la copa de un pino. Es el fruto de estudios malintencionados o malinterpretados que se han impuesto de manera tradicional, pero que no tiene nada que ver. Se pueden hacer de 3 a 6 comidas al día y llevar una alimentación perfectamente saludable. Incluso se pueden hacer 2 comidas, pero ya es otro tipo de paciente, a lo mejor más acostumbrado, con otra rutina. Normalmente son 3 comidas al día lo mínimo y lo máximo pues unas 6. Lo tradicional y lo estándar van a ser 5, porque es verdad que es lo que hace la mayor parte de la gente. Su desayuno, su media mañana, su comida, o sea, su almuerzo, su merienda y su cena. Ya resopón, colación, antes de dormir, ya se lo vamos a obviar porque lo más clásico siempre son las 5 comidas al día.
¿vale? Y este es el reparto clásico, estándar, tradicional que se le hace a la gente. Lo podéis modificar, porque también es verdad que la dieta la vais a tener que ensayar mucho y por ensayo y error vais a daros cuenta que a veces pues ponéis muchas comidas en el desayuno, pues ponéis mucha en la merienda, ponéis poca en el almuerzo y vosotros mismos iréis ajustando poco a poco, porque esto desde luego hay que practicarlo mucho, iréis ajustando poco a poco pues vuestro modelo de dieta más práctico, con el que mejor os manejáis, con el que le veis más sentido, y metéis a lo mejor menos a la media de la mañana, porque dices, bueno, a la media mañana te pongo poquitas calorías porque tampoco necesitas muchas más, y la comida que te pegas un atracón, pues ya sí te pongo una cantidad considerable como 40 o 45%. Ya depende de cada uno. Siempre se hace atendiendo a lo que el paciente nos dice. Como no tenemos un paciente para hacer una historia clínica, sino que nos vienen ya unos datos y sencillamente trabajamos con eso, tomamos las 5 comidas en el reparto que viene aquí. Bueno, que es el que vamos a coger por sistema. ¿Qué hacemos ahora? Pues repartimos los equivalentes totales en las comidas. Es decir, si en el desayuno vamos a poner un 15% de las calorías, pues te pongo un 15% de los equivalentes. Un 15% de 35, ¿vale? Que sería pues 5,25. Y redondeamos a 5,5. Porque lo que os dije, aquí también es un poco de criterio. Como el primer decimal es menor que 5, deberíamos redondear a 5. Y este 25 lo podríamos meter, por ejemplo, aquí en 12,25, que nos daría 12,5. Ya como queráis, ¿vale? Entonces es un poco, como digo, ensayo y error, hacerlo siempre a lápiz, luego lo paséis a boli y redondeéis como más os guste. Yo he redondeado de esta manera. No voy a explicar otra vez cómo se multiplica por los porcentajes y estas cosas, porque lo tenéis más atrás en el vídeo, con los macronutrientes y los equivalentes. Total, el caso es que termináis de poner los porcentajes de equivalentes en cada toma, en cada comida, y os tiene que sumar en total el mismo número de equivalentes del que partíamos al principio. Si el total, que a mí me ha dado 35, se corresponde con el total de equivalentes que teníamos en un principio, que evidentemente es el caso, pues entonces lo hemos hecho bien. Si no, es que hemos o redondeado de más o redondeado de menos. Y cuanto más nos inventemos, peor. ¿Vale? Si tenéis que hacer algún redondeo un poco raro, como, bueno, pues le pongo aquí un 5 porque había redondeado 25 más, no pasa nada. Hacerlo, hacer cualquier maniobra para que, o sea, cualquier maniobra de redondeo, aunque no sea la que más os guste, aunque no sea la más matemáticamente correcta, ¿vale? Porque no siga la norma, pero para que os den los mismos equivalentes después de redondear que antes. ¿De acuerdo? Bueno, como os comenté, también se puede hacer reparto de hidratos de carbono, es decir, concretamente nos centramos en los hidratos de carbono porque tenemos un paciente, en este caso, que se plantea que es diabético, pero es que se suele hacer muchísimo, ¿de acuerdo? Coger los hidratos de carbono y repartirlos en las comidas siguiendo la misma norma, es decir, 35 equivalentes totales los repartimos en las comidas según el porcentaje calórico. Lo mismo con los hidratos de carbono, que os recuerdo que eran 19, y repetimos el proceso para ver cuántos hidratos de carbono va a tener cada comida siguiendo el reparto que teníamos de las kilocalorías totales. Ni que decir tiene que igual, si empezábamos con 19 hidratos de carbono, después de redondear, con 19 equivalentes, por supuesto, después de redondear, tenemos que seguir teniendo 19 equivalentes de hidrato de carbono. Bien. Una cosa importante que os quiero comentar. Esto no es obligatorio, ¿vale? Pero sí que es verdad que si tenemos un paciente que sea diabético, que tenga el azúcar alterado y tal, sí lo vamos a hacer, porque se recomienda hacer el reparto de hidratos de carbono para que no se junten todos en una comida y no dé pico de glucosa. ¿De acuerdo? Aquí os dejo simplemente unos apuntes, unas notas, unos detalles que ahora mismo no tienen tampoco mucha relevancia. Entonces los podéis leer tranquilamente. Yo voy a seguir con el temario. Bueno, como ya tenemos los hidratos de carbono que vamos a tener, es decir, repartidos, y los equivalentes totales de los 3 principios inmediatos, de los 3 macronutrientes repartidos, ya podemos empezar a hacer la tabla de equivalentes. Vale, hay unos equivalentes recomendados, que los pongo aquí ya por defecto, que están muy bien porque aquí lo que tenemos es, digamos, la cantidad ya un poco establecida, ¿no? de lo ideal. 3 equivalentes para verduras, 2 o 3 para frutas, cereales y tubérculos de 6 a 11. Os lo dejo de manera orientativa para que juguéis también un poco a ver si os quedan así las dietas o si tenéis que hacer alguna dieta en la que no contáis las calorías, sino que sencillamente ponéis los equivalentes como os apetece, que también se puede hacer.
Pues bueno, para que tengáis aquí una referencia. Esta es otra nota que os dejo para que sepáis, para que tengáis en cuenta que cuando vayamos a hacer el reparto de equivalentes, no siempre hay que hacerlo como voy a explicar ahora. Cuando tengáis más práctica, los podéis hacer directamente a mano, a ojo, según el paciente os vaya diciendo. Si os dice, oye, mira, yo quiero comer esto, pues le vais a ir poniendo los equivalentes. Ah, pues te pongo equivalentes de lácteos por aquí para el desayuno y de verduras por allá, porque desayunas con, ¿qué te digo yo?, con tomate, en fin. Quiero decir que vamos a hacer una dieta estructurada, pero que cuando tengáis práctica la podéis hacer a mano alzada en función de lo que os vaya diciendo vuestro paciente. Y bien, esta es la dieta con la que vamos... Esta es la tabla con la que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a tener una columna de lácteos, otra de frutas, otra de verduras, otra de farináceos, otra de proteínas, otra de lípidos. Y yo siempre recomiendo que pongáis aquí la de los hidratos de carbono totales y la de los equivalentes totales. Esta de abajo, esta fila, es para el número total de equivalentes. ¿De acuerdo? De tal manera que tenemos aquí el reparto de hidratos de carbono que hemos hecho por desayuno, media mañana, almuerzo, cena y merienda y cena. Los equivalentes totales que hemos repartido también según el porcentaje de kilocalorías que le corresponde a cada comida. Y si os dais cuenta, aquí, en esta fila, que es de la que os hablaba al final de la diapositiva anterior, es el reparto que os dije que era opcional, ¿de acuerdo?, de los hidratos de carbono en función de sus diferentes subgrupos. Que de hecho, voy a subir un momentito, ¿veis? Era esta. Que decíamos que los hidratos de carbono se pueden repartir también por los diferentes grupos que lo constituyen. Para que sea más cómodo, más matemático, más exacto, más estricto, o simplemente porque nos apetece, ¿de acuerdo? Y nos sale esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí realmente? ¿Una tabla de equivalentes para hacer una dieta? Sí, pero también tenemos un sudoku y simplemente es encajar los números en las casillas de aquí entre medias para que nos cuadren estas dos columnas con esta fila de aquí. Simplemente. Ya lo que pasa es que esto, hombre, se hace también atendiendo mucho al paciente, ¿vale? Lo que nos cuenta y lo que no nos cuenta, pero se hace de manera ordenada y cuadrándolo todo. Por ejemplo, vamos a empezar con los hidratos de carbono de lácteos, ¿de acuerdo? Es decir, veis que estaba vacía, ya tenemos aquí dos equivalentes que he puesto yo. ¿Por qué he puesto dos equivalentes de lácteos? Pues porque en mi total de equivalentes me ha salido 2, ¿vale? Podríamos poner 1,5, o sea, podríamos poner, por ejemplo, aquí 2 y aquí 1, que serían 3. No hace falta que sigamos esta norma, pero yo he decidido seguirla, ¿vale? Para daros un modelo mucho más exacto y esquemático. Entonces, bueno, esto se correspondería porque tenemos que ir pensando sobre la marcha que le vamos a poner. Esto se correspondería, por ejemplo, con una taza, media taza de leche, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, una taza de leche entera, que le puede echar cacao, o le puede echar café, o le puede echar lo que él quiera. Y, por ejemplo, aquí en la merienda, pues un yogur y una pieza, que luego hay que coger una tabla que ya veremos luego. Una pieza de queso que con la tabla que os digo la pasaremos a gramos para saber cuántos gramos le corresponden. A lo mejor esto puede ser, pues que te digo yo, 20 gramos de queso, 30, los que sean, ¿vale? Pero bueno, un equivalente puede ser una taza de leche, que sería la del desayuno, y luego en la merienda pues sería pues un yogur y queso cortado a rodajas. Ya está, ya tenemos aquí los equivalentes de los lácteos. Después pasamos a las frutas. Fruta, pues lo mismo, pues te pongo en el desayuno una porque me dice que come mucho tomate y te pongo 2 en el almuerzo, pues porque bueno, porque quiero que te comas unas piezas de fruta en condiciones como postre. Y luego en la cena, pues igual. A modo de postre comes fruta. Pasamos después a las verduras. Las verduras, pues donde normalmente las coma el paciente, pues el almuerzo y cena, que es lo más típico, ¿no? Pongamos aquí una ración de verduras, que es una ensalada bien pomposa, y luego pues medio equivalente de verdura en la cena, que podría corresponderse pues, con una guarnición también consistente. De verdura sí que es verdad que os vais a dar cuenta que os va a salir siempre muy pocos equivalentes, pero ten en cuenta que la verdura es muy poco densa, entonces un equivalente de verdura en hidratos de carbono pues sería como a lo mejor 5 o 6 equivalentes, lo digo al azar, como 5 o 6 equivalentes de farináceos, ¿de acuerdo? En cuanto a volumen, que es que son muchos números y mucho dato y os lo he dicho al revés. Esto quiere decir que, por ejemplo, una ensalada, pero una ensalada muy grande, es un equivalente de verduras,
¿de acuerdo? Por ejemplo, en farináceos, un plato igual de grande lleno de farináceos, por ejemplo de arroz, pues a lo mejor son 7 u 8 para llenarlo, ¿de acuerdo? Porque la verdura es muy poco densa. Entonces, un equivalente es muy grande. ¿Vale? Hay que juntar mucha verdura para conseguir 10 gramos de hidrato de carbono. Los farináceos son más densos, entonces con mucha menos cantidad consigues ya esos gramos de hidrato de carbono. Entonces os vais a dar cuenta que la verdura es muy propio, muy factible que os salgan estos valores tan reducidos. Bueno, una vez que tenemos ya la verdura distribuida, terminamos con farináceos. Los farináceos son los más fáciles, entre comillas, porque claro, al final todo el mundo está acostumbrado a comer pues siempre algo de pan, algo de pasta, algo de patata. Son muy fáciles de distribuir. A mí no me gusta abusar mucho de los hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Por eso además yo los ajusto siempre al final, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es un tema que no viene ahora a debate y normalmente os vais a dar cuenta que las dietas que hagáis de libros y de otros documentos oficiales siempre van a meter muchísimas raciones de féculas y farináceos. Lo ideal no es meter demasiadas, sino, como lo hemos hecho nosotros, las restantes después de poner lípidos y proteínas. Y bueno, comentaros lo que os estaba diciendo, que se ponen muy bien. En el desayuno, pues porque le pones un poquito de no sé qué, por ejemplo, crackers integrales o su rebanadita de pan o cualquier historia. A la media mañana porque si ha comido cracker, pues luego come pan, o si ha comido pan, come crackers. Es decir, vais variando un poco lo que vosotros vayáis viendo que os apetece ponerle y cómo os apetezca poner. En el almuerzo porque le ponéis su ración de su guarnición de arroz, en la merienda porque vuelve a picar estos crackers crujientes que os digo, bueno, que yo digo crackers y digo arroz, como os puedo decir, legumbres o cualquier otra cosa. Y en la cena, pues lo mismo, pongamos que se come, pues, ¿qué te digo yo? Si ha comido arroz, pues a la cena le pones pasta o le pones cualquier otro alimento. O aquí además de la pasta va también, por ejemplo, ¿qué digo yo? 3 equivalentes y medio de pasta y luego otro de pan para acompañar. En fin, ¿qué diré? Bueno, ¿mucho farináceo para una cena? Sí. Este ya digo que es un modelo random, ¿vale? Es un modelo aleatorio, simplemente para que tengamos un ejemplo y tengamos un modelo que seguir. Esta sería una cena con mucho hidrato de carbono. Si quisierais ponerle menos hidrato de carbono a la cena, simplemente lo vais poniendo en otras secciones. ¿De acuerdo? Y ya está. Aquí se han puesto para, digamos, que se ajuste todo a la columna de hidrato de carbono. Por eso se han puesto así. ¿Ves? Aquí ya tenemos los 3 de hidrato de carbono, aquí ya tenemos los 2, aquí ya tenemos los 6, aquí ya tenemos los otros 2 y aquí ya tenemos pues los otros 6. ¿De acuerdo? Así que ya tendríamos ajustada toda la parte de hidratos de carbono, ¿de acuerdo? En sus 4 subgrupos. ¿Qué pasa? Pues ahora que ya tenemos los hidratos de carbono hechos, toca las proteínas. Entonces, claro, antes de ajustar las proteínas tenemos que tener en cuenta una cosa. Ya hemos metido proteínas con los farináceos, porque los farináceos son cereales y legumbres y tienen proteínas. Y luego los lácteos, que también tienen proteínas. Entonces, antes de meter las proteínas que queramos, vamos a ver cuántas van ya metidas con los hidratos de carbono. Tan sencillo como que cada equivalente de leche son 6 gramos de proteínas. A 2 equivalentes de leche, pues 12 gramos de proteínas. Nos sale 1,2 equivalentes de proteínas. ¿Vale? Lo redondeamos a 1. Con los farináceos pasa algo parecido. Nos sale que cada equivalente de farináceos son 1,5 gramos de proteínas. Entonces, si hemos metido 11,5, multiplicamos por 1,5 y son 17,25 gramos de proteínas. Bueno, pues 17,25 gramos de proteínas es 1,725 equivalentes de proteínas, que redondeamos a 2. Además, aquí redondeamos a la alza, igual que aquí hemos redondeado a la baja. ¿De acuerdo? Así se nos queda más o menos como si no hubiéramos redondeado prácticamente casi nada. Bueno, pues ya tenemos las proteínas que tenemos de los hidratos de carbono. Como teníamos 8 equivalentes de proteínas, pero 1 de la leche y 2 de los farináceos ya están puestos con los hidratos de carbono, pues nada, esos 3 ya los tenemos puestos y nos quedan los otros 5. Así que solo vamos a poner 5 equivalentes de proteínas nosotros de manera directa. Que los vamos poniendo pues como antes, como nos apetezca. Pues metemos uno en el desayuno porque va a comer la tostada o el cracker con atún y tomate. En la media mañana porque le podemos poner
frutos secos, en el almuerzo porque coma pollo, ternera, cerdo, y en la cena pues porque tome tortilla o pescado. Simplemente ya está. Y ya tenemos ajustadas las proteínas en un momento. Ahora con las proteínas pasa algo parecido como pasaba con los hidratos y las proteínas que llevan implícitas. Para ajustar los lípidos, las proteínas ya llaman lípidos muchas veces intrínsecos, igual que la leche. Es decir, la carne que ponemos o el pescado tiene grasa, igual que la leche también tiene grasa. Entonces ahora tenemos que tener en cuenta qué lípidos ya hemos metido de manera indirecta. Cada lácteo entero nos da 6 gramos de lípidos. Cada semidesnatado nos da 3 gramos y los desnatados no aportan nada. Como hemos metido 2 equivalentes de lácteos, multiplicamos por 6, es decir, 6 gramos por cada equivalente, nos sale 12, ¿vale? 12 gramos de proteínas que son 1,2 equivalentes. Volvemos a redondear a 1. Yo recomiendo siempre, por ciento, los lácteos enteros, pero ya según la patología y según el caso clínico, pues se tira por desnatado o se tira por semidesnatado. Bueno, y luego también con la carne, que también es muy sencillo de hacer. 5 gramos de lípidos por cada equivalente de alimento proteico. Entonces, como hemos metido 5 proteínas, o sea, 5 equivalentes de proteínas de manera directa, cada equivalente de proteína nos da 5 gramos de lípidos, tenemos en total 25 gramos de lípidos, o sea, 2,5 equivalentes. Como nosotros tenemos ya un equivalente de lípido de los lácteos y 2,5 de los alimentos proteicos, 3,5 equivalentes de lípidos los tenemos ya implícitos. Los otros 4,5 hasta llegar a 8 van a ser los que ponemos nosotros de manera directa en la tabla, que aquí los tenemos ya distribuidos. Pues uno en la media mañana porque le echemos también aceite al desayuno. Aquí podemos complementar, pues si hablamos de, creo que aquí comentamos también algo de pan o cracker, pues mantequilla o aguacate o más aceite. En el almuerzo para cocinar también podemos poner otra vez aceite, porque prácticamente los lípidos van a ser sobre todo aguacate, aceites y mantequilla, ¿de acuerdo? Generalmente la barra de lípidos es muy buena para complementar con el aceite con el que cocinamos. En la merienda lo mismo, más aceite de oliva o más mantequilla según encarte. Mantequilla no ponemos mucha, ya sabéis, por el tema de la grasa saturada, pero bueno, aún así es un ejemplo. O si en algún tentempié ponemos coco, por ejemplo en la merienda puedes poner también coco, o en la cena podemos poner, ¿por qué no? Otra vez, otra fruta grasa como el aguacate o el coco, más aceite de oliva, mantequilla en el momento que sea, o bueno, cualquier otro alimento, como por ejemplo, imaginad que vais a poner un postrecillo, vais a poner nata montada, pues bueno, pues lo ponéis ahí también, que se puede hacer sin azúcar y no está igual de buena, pero aquí como le podemos echar imaginación y podemos poner lo que nos dé la gana, está estupendo. En lípidos es verdad que ya os digo, sobre todo vais a poner generalmente el aceite de cocción, el aceite que se le pone muchas veces al pan, a los bocadillos, a todos los desayunos, meriendas, etcétera, y también muchas veces simplemente por algunas frutas como el aguacate, el coco o alguna cosa un poquito más original, como hablábamos por ejemplo de la nata, ¿de acuerdo? Porque los alimentos grasos, bueno, el grueso de los alimentos grasos son básicamente pues los aceites y las grasas, ¿vale? O por ejemplo, si va a tomar puchero, pues el tocino, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Al final los alimentos grasos suelen también muchas veces los más interesantes, como son los filetes, el pescado y tal, pues ya suelen acompañarse de la carne, van implícitos en las proteínas, como hemos visto antes. El caso es que tenemos la tabla hecha. Totalmente hecha, veis que está todo cuadradísimo. Esto es un sudoku como Dios manda. Ya tenemos aquí, teníamos, por ejemplo, en el caso del desayuno, los 3 equivalentes de hidrato de carbono, como predijimos que teníamos que tener, y aquí los 5 totales, como volvimos a predecir. Entonces, ya estaría la tabla hecha. ¿Qué pasa ahora con esa tabla? Muy sencillo. Hay que convertir los equivalentes, todos los que hemos puesto aquí, en alimentos. Y esto se hace con una simple regla de 3. Como ya sabéis, cada equivalente son 10 gramos de un macronutriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un equivalente de farináceos, son 20 gramos de hidrato de carbono. Entonces, tenemos que buscar un alimento que nos interese y convertirlo en esos equivalentes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo diferente que tenemos aquí, que es el mismo que os acabo de comentar. Mirad, tenemos un equivalente de farináceos para convertirlo en pan. Bueno,
Un equivalente son 10 gramos de hidratos de carbono, lo que acabamos de decir, perfecto. Entonces buscamos en una tabla de composición de alimentos cuántos gramos del alimento se corresponden con 10 gramos de hidratos de carbono. Esto es haciendo una regla de 3, por supuesto. Entonces decimos, si en 100 gramos de pan hay 70 gramos de hidratos de carbono, esto nos lo dice la tabla, hacemos una regla de 3. Si en 100 hay 70, en tantos gramos de pan habrá 10 gramos de hidratos de carbono. Ya sabéis, 10 por 100 y lo que dé entre 70. Que nos va a dar 14,28 gramos de pan. Entonces, ya tenemos la cantidad de pan que este paciente tiene que comer para completar este equivalente de farináceos. Evidentemente, esto se hace así con todo. Si fueran 20 gramos, o sea, si fueran dos equivalentes, perdón, si fueran dos equivalentes, pues lo que querríamos son 20 gramos de hidratos de carbono. Y para esos 20 gramos de hidratos de carbono, pues habría que hacer exactamente el mismo procedimiento, ¿vale? Lo que pasa es que aquí iría un 20. Luego ya deberemos disponer nosotros de diferentes tablas de conversión o de medidas caseras para explicar al paciente cuántos son más o menos 14,28 gramos de pan, que también pues, le podemos decir 15 gramos y ya está. El paciente puede pesarlo, o si nosotros tenemos galerías de imágenes donde tengamos diferentes medidas de pan y sus pesos, por ejemplo, pues un bollito más grande, una tostada, media tostada, pues ya directamente podemos hacerle ver de una manera más gráfica y también nosotros para escribirlo, decirle, bueno, pues el desayuno va a ser media tostada y tal, ¿vale? Porque hemos hecho estas cuentas y estos cálculos que tenemos aquí. Aquí os dejo una serie de ventajas e inconvenientes, ¿de acuerdo? Para que lo leáis tranquilos, ¿vale? Algunos detalles que me gustaría que también estuvierais atentos y le echaseis cuentas, ¿de acuerdo? Y simplemente lo último ya para terminar, el apartado de lo que son las dietas con las tablas, es comentaros que hay un tipo de dieta que se puede hacer sin los equivalentes prefijados. Es decir, en lugar de tener aquí la columna de hidratos de carbono de equivalentes totales y aquí poner en la distribución de lácteos, fruta, etcétera, como habíamos hecho antes, lo hacemos a mano alzada. Esto es para cuando nos dé igual el número total de hidratos de carbono, de kilocalorías, de equivalentes, y nosotros vayamos poniendo un poco lo que el paciente nos suele decir. ¿Que le gusta desayunar de una manera en concreta? Bueno, pues decimos, venga, pues te pongo un lácteo, un equivalente de lácteo, que puede ser un vaso de leche. Como sueles comerte la leche con avena y fruta, pues te pongo aquí también un equivalente de fruta. Y te pongo aquí 2 de farináceos que se corresponde a los gramos de avena que yo sé que tú quiero que te tomes. Y como sé que le vas a poner frutos secos, pues mira, te pongo también 0,5 de frutos secos. ¿Vale? Y si además luego te tomas, ¿qué te digo yo? Una rebanada de pan con una rebanada de pan chiquitita con aceite de oliva, pues te pongo también un poquito más para el pan y tu equivalente de aceite de oliva. Y así básicamente se va haciendo a mano alzada conforme nos cuente el paciente. Esto es más rápido, lo que pasa es que evidentemente no se ciñe a los datos que nosotros decidimos, con los que decidimos trabajar, sino con lo que nos van saliendo. Y bueno, chicos, ya está prácticamente todo hecho, porque ya realmente lo que nos quedaría sería, bueno, os dejo antes de nada más recuerda, más anotaciones, más guiños, más consejos. Ya nos quedaría sería hacer la dieta propiamente dicha por intercambios, ¿vale? Que sería lo mismo que os he explicado antes de hacer una regla de 3 para convertir los equivalentes en productos, pues esto sería lo mismo, pero con tablas que están ya, digamos, prefabricadas, ¿vale? Aquí explico un poquito cómo funciona, que ya os digo, ya os leéis tranquilos, pero aquí ya lo tenéis prácticamente todo hecho, ¿de acuerdo? Cada intercambio, o cada, bueno, mejor dicho, cada equivalente de lácteos, pues se corresponde con estas cantidades de estos alimentos, con estas medidas. Y así de fácil lo tenemos. Que teníamos, por ejemplo, como antes, 2 equivalentes de lácteo. Bueno, pues metemos 200 mililitros de leche, que es uno, y, por ejemplo, 70 gramos de queso de Burgos, que es otro, para un desayuno. Y ya está, ya hemos metido los 2 equivalentes de lácteos. ¿Por qué aquí pone lista de intercambios? Porque hablaremos de intercambio cuando tengamos diversas opciones para poner en la dieta, ¿vale? Ahora vemos un detalle, ahora vemos un ejemplo de esto. Tenéis más grupo de alimentos, esto para que lo consultéis tranquilos, una tabla muy apañada, muy práctica que viene también, bueno, que viene muy bien para cuando hacemos este tipo de dietas, ¿vale? Por leche, por grasas, por harinas, por alimentos proteicos, por fruta, verdura, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver
si tuviéramos el caso de antes, por ejemplo, se llama dieta por intercambios porque nosotros lo que hacemos es, una vez tengamos ya un modelo prefijado, como puede ser este, simplemente nos vamos a nuestras tablas y convertimos. Que tenemos, por ejemplo, un equivalente de proteína, pues podemos decirle que se coma un solomillo de buey de 60 gramos. Que evidentemente, bueno, no va a ser un equivalente de proteína, tendrá más, tendrá 2 o 3, pues le podemos poner que se meta entre pecho y espalda, pues el doble o el triple, ¿vale? Para equivaler, para que sean equivalentes. Es decir, si son 2 equivalentes de proteína, pues evidentemente no va a ser 60 gramos de buey, que sería un equivalente, será el doble, será 120 gramos. Que tiene 3 equivalentes de proteína y le queremos poner los 3 en carne, pues ya está, 180 gramos de buey. Y así lo gestionamos. Y los intercambios son esto, o 180 gramos de buey, de solomillo de buey, o 150, por ejemplo, de lomo de cerdo. ¿Por qué? Porque 50 gramos de lomo de cerdo es un equivalente y estamos hablando de 3, pues es lo mismo. ¿De acuerdo? Es así, es muy sencillo. Y esto se hace con todos igual. Por ejemplo, con los lácteos lo mismo. Tengo un equivalente de lácteos. ¿Pues qué me puedo tomar? Pues un vaso de leche. O un intercambio sería cambiar ese vaso de leche de 200 mililitros por 70 gramos de queso de Burgos. ¿Vale? Porque intercambiamos. Damos varias opciones, damos varios alimentos que van a tener el mismo número de hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Dentro de cada grupo de alimentos. Y ya está. Simplemente convertiríamos luego nuestra dieta en un menú normal, ¿vale? Según las opciones que nos den las tablas de alimentos. Y así, chicos, es como terminaría la clase para aprender a hacer la dieta por intercambios o dieta por equivalentes. Se llama de las dos maneras indistintamente, pero realmente confirmaros una cosa. Cuando hablamos de dieta por equivalentes, estamos hablando de hacer la tabla y poner los equivalentes. Y cuando hablamos de dieta por intercambios, es coger los equivalentes y convertirlos en comida. Porque tú puedes darle a un paciente una dieta en la que sea la tabla con los equivalentes y que él en su casa vaya eligiendo lo que come con la lista de intercambios. ¿De acuerdo? Insisto, los intercambios son las diferentes cantidades de alimentos que pueden ser un equivalente o varios equivalentes. Entonces, o puedes darle tú la dieta ya hecha del tirón, ¿de acuerdo? Bueno, un par de páginas web de interés, ¿vale? Y la bibliografía de donde han salido las imágenes para que tengáis, bueno, una referencia y podéis vosotros también investigar y ampliar un poquito. Practicad muchísimo y haced muchísimas dietas porque esto se consigue nada más que practicando y viendo dónde me equivoco, dónde lo hago bien, cómo corrijo, cómo puedo mejorar esto que no termino de coger el punto, es hacer muchísimas dietas a vuestros amigos, familiares, aquí van a salir interesados por todos lados, a vuestros amigos, familiares, conocidos, quien queráis, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sea una cosa puramente de ejercicio práctico, que no os pongáis a ejercer como nutricionistas o dietistas todavía si no tenéis el título, simplemente para ir practicando o inventaros ejemplos. Me voy a inventar un señor de 40 años que pesa tanto, que quiere perder peso, que tiene hipertensión y hipercolesterolemia, es decir, poner muchos ejemplos e ir practicando mucho, porque así es como esto se aprende de verdad. Bueno, pues nada, chicos, encantado. Un saludo y que vaya muy bien. Gracias por atenderme. Hasta luego, buen día.